Los invito a abrir sus Biblias. Vamos a estar mirando juntos esta mañana el Salmo 1. Si Dios nos permite y su Espíritu Santo nos ayuda, vamos a estar viendo los tesoros que hay adentro de este salmo, que probablemente muchos de nosotros lo conozcamos hasta de memoria o algunas partes las sepamos y las podamos repetir. Antes de entrar de lleno en el salmo, quisiera hacer un comentario sobre el salmo en sí, no sobre su contenido, sino qué es lo que significa ese salmo y qué es lo que significaba ese salmo para el pueblo hebreo, que fue para quien fue escrito hace miles de años, pero qué es lo que tiene que significar para nosotros. No ha perdido su significado el Salmo 1. En la providencia de Dios no sabemos quién escribió el Salmo 1. No sabemos el humano que escribió el Salmo 1. Sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay tres cosas que sí podemos saber del Salmo 1. Dios lo inspiró. Dios quiso que este salmo estuviera en la Biblia, y eso es algo que podemos ver porque está en nuestras Biblias después de miles de años, y Dios quiso que estuviera en el comienzo del libro. El Salmo 1 no es el primer salmo escrito, es el Salmo 90, que lo escribió Moisés, pero Dios permitió que el Salmo 1 y el Salmo 2 estuvieran en la primera y en la segunda posición del Salterio. El libro de los Salmos son 150 salmos y está dividido en 5 libros, y es considerado el Salterio o el himnario del segundo templo. ¿Sí? Estuvo completo cuando Israel, Judá mejor dicho, vuelve de la cautividad, y es lo que estuvimos viendo en la serie de Esdras y Nehemías. Si vemos como hoy, que vamos a ver el Salmo 1, vamos a ver que el Espíritu Santo está exaltando a la ley de Dios. Hay una bienaventuranza, que es lo que vamos a estudiar hoy, sobre el hombre que depende de la ley de Dios, de la palabra, y que hoy sabemos que es toda la Biblia. El Salmo 1 exalta y alaba la palabra de Dios, y el Salmo 2 exalta al Mesías. Entonces podemos ver cómo Dios permitió que estos dos salmos sean la puerta de entrada al Salterio. Y ahora es una cosa llamativa, porque el libro de los Salmos tiene alabanzas e himnos a Dios, pero arranca con 2 salmos que no son alabanzas a Dios, sino que están más bien mostrándonos a nosotros cómo tiene que ser el corazón de una persona que busca alabar a Dios. Imagínense que es la puerta de entrada para toda persona que quiere venir a Dios, clamar a Dios, adorar a Dios. Es como si hoy en día nosotros claváramos un cartel en la puerta de la iglesia diciendo: no se acepta ningún tipo de alabanza, ningún tipo de adoración, ningún tipo de clamor, a no ser que la persona que lo haga esté depositando su confianza en Cristo y esté descansando en la Biblia como su única fuente de autoridad. Eso es lo mismo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo al pueblo hebreo, y es lo mismo que nos está diciendo hoy. ¿Cómo debe ser el corazón de una persona que busca adorar a Dios a través del libro de los Salmos? Vamos a leer juntos el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Vamos a orar. Señor, vamos ahora
una forma reverente a leer tu palabra, a glorificarte a vos por tu palabra, por Cristo. Yo te ruego que me ayudes a poder ser claro, a dejar tantas ideas que quisiera compartir para enfocarme en tu verdad, para que Cristo sea exaltado durante todo este sermón. Pero no solo a mí, sino también que ayudes a mis hermanos y a mis amigos que han venido hoy, que están escuchando, porque todos nosotros necesitamos saber cómo debe ser el corazón de una persona que quiere agradar a Dios, cómo debe ser el corazón de una persona que quiere alabar a Dios, cómo es el corazón de una persona que Dios acepta. Yo te ruego que me guíes por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que hagas esa obra que yo no puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra contraste? Contraste habla de una oposición, de personas, de cosas, de ideas. Podemos pensar, por ejemplo, para traer un ejemplo claro que todos conozcamos, en el deporte, ¿sí? Acá en La Plata hay un clásico muy importante, no sé cuántos serán futboleros, pero hay dos equipos que son rivales, Estudiantes de La Plata y Gimnasia de La Plata. A ninguno de ellos se le ocurriría alentar por el otro equipo, sería una locura. De hecho hay pintadas, agresivas, hay un contraste muy grande entre ambos equipos. Pero sin ir más lejos, nos vamos a 50 kilómetros de acá, nos vamos hasta Avellaneda y nadie conoce, o al menos no es tan importante este contraste, porque hay otro clásico, hay otras personas que se odian y hay otras personas que no se les ocurriría apoyar al equipo contrario. Ahora, lo llamativo es que por más tremendo que sea este contraste, y esa gente podría dar su vida en grandes peleas, podemos ver muchas veces que cuando juega la selección argentina, de una forma casi ridícula, están todos juntos en una tribuna, alentando y probablemente se están abrazando cuando cantan el himno. Entonces vemos que un contraste tan tremendo, tan decisivo para su vida, no es así. Es un contraste completamente relativo. Ahora también podemos irnos al ámbito de la política y pensar acerca de los contrastes enormes, y nosotros podemos ver que existen personas que se enfrentan incluso a su familia o amigos por defender a cierto líder o hacer valer su inclinación política, para luego ver cómo aquellos candidatos que tanto defendieron rompen las alianzas y se cruzan de vereda, incluso formando nuevos partidos políticos con personas que antes eran sus enemigos. Y la gente se queda, yo te apoyé, ¿cómo es que ahora estás enfrente con el otro? Un contraste completamente relativo de aquellos que pensaban que era algo decisivo para sus vidas. Existen muchísimos contrastes entre las personas en el mundo, en todo nivel, en toda clase política, en todos los países. Pero algo tienen todos esos contrastes en común. Todos esos contrastes, todos esos enfrentamientos, todas esas oposiciones terminan en esta vida. Esas personas se mueren y no hay ningún tipo más de enfrentamiento con aquellos que eran sus rivales. El único y definitivo contraste de la vida es lo que nos enseña el Salmo 1 esta mañana. Nosotros podemos pensar que hay muchos alrededor nuestro, pero la Biblia nos dice que hay un único y definitivo contraste de la vida. El Salmo 1 nos muestra cuál es el único y definitivo y decisivo contraste que siempre existirá entre los hombres. Por un lado están los malos, aquellos que confían en su propia sabiduría, como lo vamos a estudiar hoy, y por el otro están los justos, quienes entendieron que no tienen ninguna sabiduría y han depositado su confianza en Cristo. Solamente existen dos tipos de hombres, así ha sido desde el inicio, así fue en la época dorada de Israel, cuando se escribían los salmos, y así es hoy en el salón de nuestra iglesia. No hay más que justos y malos. Ese es el único contraste eterno. ¿Y por qué justos y malos? Y no buenos y malos, porque es lo que nosotros podríamos pensar. Bueno, porque básicamente no hay buenos. No es que están los buenos por un lado y los malos por otro lado. De hecho, es mucho más fácil. Están todos los malos y están solamente aquellos que pueden ser justos por la fe en Cristo, como lo vamos a ver a lo largo del Salmo. Jesús mismo dijo que no hay buenos.
Vino uno corriendo y le habló a Jesús, y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús no le dijo qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces la división no puede ser entre malos y buenos, porque no hay buenos, hay justos. Si Dios permite, vamos a dividir el sermón, el Salmo 1, en 3 puntos principales, para los que están anotando. Los primeros 2 versículos vamos a ver en este gran contraste, ¿no? 2 caminos completamente distintos. Los versículos 3 y 4, 2 frutos completamente distintos. Y los últimos 2 versículos, 2 eternidades completamente distintas. Entonces vamos a hablar acerca de los 2 caminos que realmente son distintos, que realmente son opuestos. 2 frutos, producto de esos caminos, y 2 eternidades completamente distintas, producto de esos frutos. La idea del Salmo 1 es que el cristiano puede vivir una vida de gozo y plenitud, aunque esto sea impensado para el mundo que lo rodea. Otro contraste más. Vivimos de una forma gozosa que para el mundo es una ridiculez. El cristiano puede vivir una vida de gozo y plenitud, aunque esto sea impensado para el mundo que lo rodea. Empezamos con el Salmo 1, les pido que me acompañen en la lectura. 2 caminos completamente distintos, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esto no es algo nuevo para los hebreos que están escuchando. No se están sorprendiendo que alguien les diga que hay 2 caminos. Ellos sabían muy bien que habían 2 caminos. En Deuteronomio 30, ellos reciben una fuerte advertencia por parte de Dios. Y Deuteronomio está en la ley, en la Torá, que ellos son llamados a meditar, como lo dice el Salmo. Entonces ellos tienen esa información. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. De vuelta, no hay 3, 4 caminos, hay 2. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Termina el pasaje: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti, de vuelta, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Ahora vemos qué nos dice el Salmo 1 en estos primeros 2 versículos sobre estos completamente distintos 2 caminos. Lo primero que se dice que el hombre justo es bienaventurado. Bienaventurado, quizás no es una palabra que nosotros usemos tanto, pero la conocemos porque Cristo también usó las bienaventuranzas. Refiere a que una persona es dichosa, afortunada, bendecida, feliz. Pero en el original, bienaventurado está en plural. O sea, no solamente está diciendo que es feliz, sino que le está dando un énfasis a esa palabra. No es que solamente a esta persona le está yendo bien en alguna situación de su vida, quizás en algún aspecto está teniendo cierta felicidad, cierta alegría. No, esta persona es realmente feliz. Hay una plenitud completa en esta persona, es bienaventurada. Ahora, ¿por qué es tan dichosa esta persona? ¿Por qué es tan dichoso este hombre justo? Lo vamos a ver en el Salmo. Su plenitud no depende de las circunstancias que pueda vivir.
sino que toda su vida gira alrededor de su dependencia de la ley de Dios. Eso es lo que lo hace tan dichoso. Hay muchas bienaventuranzas en la Biblia y nos tiene que llamar la atención que una gran cantidad de esas bienaventuranzas están relacionadas a esto. A qué bendita, qué feliz, qué dichosa es la persona que tiene una relación correcta con la palabra de Dios. Salmo 112:1. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Salmo 119, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y de vuelta, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo su corazón lo buscan. Yo les puedo pasar ya mismo, en este momento, el secreto de la felicidad. Estar en una relación correcta con Dios y su palabra. Es lo único que necesita el hombre para poder experimentar una felicidad plena en toda su vida, no en un aspecto solamente. Ahora, ¿por qué es bienaventurado el justo si podemos ir haciendo un camino lógico? Bueno, el justo es bienaventurado, es dichoso, por cosas que hace y por cosas que no hace. ¿Sí? Él hay cosas que hace que lo vuelven bienaventurado y hay cosas que él le dice que no y eso lo vuelve bienaventurado. Primero vemos cosas que él no hace. Y como estamos analizando dos caminos, entonces vamos a ver que todo lo que no hace el justo es aquello que hace el impío. Lo que no describe al justo es lo que describe la vida del impío. Dice que este hombre justo no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aunque cada uno de estos hábitos representa un hombre malo, porque todo eso está hablando de un hombre malo, podemos notar un claro pero sutil patrón hacia pecados cada vez más graves. En primer lugar, está el que anda en el consejo de los impíos. Se puede asimilar probablemente con una persona que quizás trata de alguna forma de agradar a Dios o de vivir una vida religiosa aceptable, pero no tiene a la ley de Dios como su única fuente de sabiduría. Luego, la persona que ha escuchado los malos consejos, claro, porque si no escucha la ley de Dios en sus consejos va a escuchar otros, algo vamos a escuchar. Esa persona que escuchó malos consejos de los impíos se detiene en su caminar y se queda con los pecadores haciendo lo que ellos hacen. Por último, la persona ha llenado tanto su mente con consejos contrarios a lo que Dios dice y ha pasado tiempo con los pecadores, aprobando su estilo de vida, que finalmente no solo hace lo que ellos hacen, sino que ahora le parece un sinsentido el estilo de vida de aquellos que buscan obedecer a la Biblia y se burla de ellos. Eso es un escarnecedor, una persona que se burla abiertamente de aquellos que quieren caminar según la palabra de Dios. Esto no es algo que quedó en el pueblo hebreo. Esto es algo que podemos lamentablemente ver hoy en amigos nuestros, en familiares nuestros, en conocidos, que están transitando este fatal camino. Años atrás era común verlos en la iglesia, participando en distintas actividades e incluso sirviendo en algún ministerio. Luego, por distintos motivos de la vida, empezaron a juntarse con un grupo nuevo de personas que tenían otras ideas respecto de la vida o simplemente eran indiferentes a la religión y escucharon sus consejos. No pasó mucho tiempo hasta que abandonaron su devoción por asistir a las reuniones y empezaron a copiar ciertas conductas de sus nuevos amigos. El paso del tiempo hace cada vez más borroso el recuerdo de aquellos años que estas personas llegaban a la iglesia y alentaban incluso a otros a hacer lo mismo. Hoy están tan sumergidos en su nuevo grupo de amistades que nadie podría reconocerlos como aquellos que antes asistían fielmente a la iglesia. No es que solamente cambiaron algunos de sus hábitos, sino que ahora se arrepienten por esos años de libertad que perdieron estando dentro de la iglesia. Agradecen el hecho de haber podido salir de ese lugar tan retrógrado y se ríen de esos hipócritas que se siguen juntando para adorar a Dios. Dicen que ahora sí encontraron una manera mucho más sincera y natural de vivir.
No todos son iguales, pero todos son malos. Hay un claro camino de desliz hacia el pecado y el pecado cada vez es más grave. El Salmo 36 dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien, dice el Salmo. Se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Esta primera parte del Salmo 1 describe perfectamente cómo es el impío y las cosas entonces que no hace el justo. Ahora, ¿qué es lo que hace el justo? ¿Por qué él es bienaventurado? Primero, por no hacer lo que hace el impío. Y ahora el Salmo dice: sino que en la ley del Señor está su deleite. Hay cosas que sí hace el bienaventurado y por eso se vuelve dichoso. No es que el justo solamente no vive como los malos, que eso ya es bueno. Él hace algo que lo vuelve dichoso. Él se deleita en la ley de Dios. Ahora, deleite no es una palabra que signifique que alguien está teniendo una buena relación con la Biblia. Deleite es una palabra que cualquiera puede usar. Y puede haber tantos deleites, o placer, alegría o profunda satisfacción, como tantas personas haya y tantos gustos distintos. Pero el Salmo 1 muestra que el hombre bienaventurado encuentra su mayor deleite en la ley de Dios. No es solamente algo que le gusta, algo que le hace bien, sino que es lo que más ama en su vida. Y el Salmo 119, léanlo, el Salmo 119 es precioso. En el versículo 103 nos habla qué es lo que piensa el salmista acerca de la ley de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto no es poco lo que está hablando. No había dulces en esa época, o sea, la miel era algo precioso para ellos. Y sobre eso estaba la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es tu mayor deleite en esta vida? ¿O en qué te deleitas, al menos, para después ver cuál es tu mayor deleite? ¿Te gusta la pizza? Bueno, sí, puede ser. Amás la pizza, el asado. ¿Tu familia? ¿El fútbol? ¿Viajar por el mundo? Llenar el pasaporte, como dicen, ¿no? ¿Está en Dios nuestro mayor deleite, nuestro mayor placer, nuestra mayor satisfacción? Solamente de esta manera, estando en Dios nuestro mayor deleite, es que vamos a poder disfrutar realmente todo lo que Dios nos da y ser bienaventurados. Si la palabra de Dios no es tu mayor deleite, entonces seguramente otra cosa esté ocupando ese lugar. Seguramente algo te va a deleitar. Podemos ver esto en cómo pecamos. ¿Por qué pecamos cuando pecamos? Porque todos pecamos, ¿no? ¿Por qué pecamos cuando pecamos? Bueno, porque cedemos frente a una tentación que es una oferta de placer. Cuando viene la tentación no nos está ofreciendo algo malo, algo feo, algo que no nos gusta. Ni ahora ni a Eva. Era atractiva la fruta que se le ofrecía. Era una oferta de vida. La tentación es una oferta de vida. Entonces, cuando pecamos es porque a nosotros nos parece más deleitoso ese pecado que la ley de Dios. ¿Y por qué no pecamos cuando no pecamos? Bueno, una prueba lógica. Porque hay algo que nos produce un mayor deleite. Ahora llegamos al punto de este sermón, llegamos al punto de lo que le está diciendo el salmista al pueblo hebreo. ¿Cómo hacemos para tener deleite? Porque sabemos que el hombre justo es el que tiene deleite. El hombre justo es bienaventurado porque tiene deleite. Pero ¿cómo hago para tener deleite? ¿Cómo hago para ser bienaventurado? ¿Cómo puedo deleitarme en la ley de Dios? El Salmo 1 sigue: y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué el justo puede tener deleite en la ley de Dios? Bueno, porque la conoce. Dice Jen Wilkin en una publicación en Coalición por el Evangelio: el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y es una clara prueba en todo en nuestra vida. Nosotros podemos amar
nuestras esposas, cuanto más las conocemos. En su momento, cuando éramos novios, conocíamos ciertas cosas. Pues nos casamos, pasó el tiempo y empezamos a ver cada vez más virtudes en esta persona. Y ni hablar cuando llegan los hijos y vemos todos los atributos magníficos que aparecen. El hecho de conocer más a una persona nos permite amar más a esa persona. Y con la ley de Dios no es distinto. Cuanto más conocemos la ley de Dios, más podemos amar a la ley de Dios. Y eso significa tener deleite en ella. Ahora, meditar es pensar y considerar con atención y detenimiento un punto o algo, un tema para estudiarlo. Entonces podemos saber lo que no es meditar en la ley de Dios. Meditar en la ley de Dios no es leer la Biblia, aunque parezca un poco contradictorio. Al menos no es leer la Biblia solamente. No es escuchar alabanzas. No es hacer seminarios de teología. No es escuchar prédicas de sana doctrina en YouTube. Tampoco es escuchar este sermón. Eso no es meditar en la ley de Dios. Todo eso ayuda, por supuesto, pero a eso no se refiere el salmista. Dice Tim Keller, meditar es tomar las verdades de la Biblia, aquello que leemos, y presionarlas hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta que se encienda un fuego. La meditación cristiana se trata de llenar nuestra mente con la palabra de Dios en la lectura y enseñarle luego a nuestro corazón acerca de esas verdades. No solamente leer, aunque leer sea el primer paso, no podés meditar en algo que no conoces. Primero leemos, nos llenamos de la palabra de Dios y luego empezamos a enseñarle a nuestro corazón aquello en lo cual tiene que depositar toda su confianza, aquello que es la verdad absoluta. Hay algo que no podemos ignorar. Nosotros estamos meditando todo el tiempo. Todo el tiempo hay algo en lo que estamos pensando. Todo el tiempo hay algo que estamos tratando de resolver en nuestras cabezas, al menos cuando estamos despiertos. Podemos hacer un ejercicio, no les voy a hacer que se pare a nadie, de 5 segundos. En los próximos 5 segundos, hagamos el ejercicio y dejemos de pensar. No pienses en nada, absolutamente nada. Ya perdiste. Hay algo en lo que estás pensando. Es imposible no pensar. El autor Tozer dice, no hay nada más fácil que pensar y no hay nada más difícil que pensar bien. Es muy fácil pensar en algo, meditar en cualquier cosa. Es muy difícil tener buenos pensamientos. Por eso es tan necesario llenar nuestra mente de Dios. Para cuando tengamos que pensar que lo vamos a hacer, sea nuestra meditación la palabra de Dios. Pensá en todas las horas que estás despierto en el día. 18, 16. ¿Cuánto de ese tiempo meditas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de esas horas que tenés durante el día estás pensando y te estás recordando algo de lo que estudiaste en la Biblia y le estás enseñando a tu corazón las cosas que son verdades? Bueno, es una respuesta que ni ustedes ni yo queremos dar hoy. Pero sí es vital que veamos la importancia que estamos dando a enseñarle a nuestro corazón acerca de la ley de Dios. Porque eso trae consecuencias a nuestra vida, a nuestro día a diario. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué con tanto miedo? ¿Estuviste acaso meditando en las verdades que hoy te quiso vender la televisión, o Netflix, Facebook, las redes sociales, el diario? Estas son las verdades para hoy. La inflación, el dólar, las elecciones, el coronavirus, la economía, la inseguridad y todos esos, por supuesto, no en un contexto esperanzador y de dependencia de Dios, sino en un contexto para que vos te pongas ansioso, confíes en tus fuerzas y te des cuenta que no puedes hacer nada para arreglar la realidad. Sujel Michelin lo dice de una forma brillante. El consejo de los impíos es todo aquello que es contrario a lo que Dios dice, no importa quién lo diga. No es que vino
un asesino ahora, y no, a él no lo escuchen porque ese es el consejo de los impíos. El consejo de los impíos es el diario que lees. El consejo de los impíos es lo que está en Facebook. El consejo de los impíos es lo que te están queriendo enseñar en la televisión. Es todo aquello que se opone y que no está de acuerdo a la ley de Dios. Eso es el consejo de los impíos. Y el salmista nos dice, no anden por ahí, no escuchen esos consejos, mediten en la ley de Dios. Debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para que cuando lleguen las pruebas que van a llegar, podamos meditar en ella y decirle a nuestro corazón de la misma manera que lo hacía el salmista, en el día que temo yo en ti confío. Él estaba experimentando una situación difícil, no lo está negando, pero él medita en la palabra de Dios. ¿Qué opinas de tu tiempo de lectura de la Biblia? Si estamos hablando que decíamos tener deleite y que el deleite viene por meditar en la ley de Dios, bueno, la puerta de entrada a la meditación en la palabra de Dios es la lectura de la Biblia. ¿Se te hace aburrido y pesado leer? ¿Lo haces para cumplir con el plan de lectura quizás? ¿Para ponerle la tilde de hoy? ¿O quizás no tenés el tiempo suficiente para leer la Biblia? Entonces podemos seguir analizando un poco más. Y yo te pregunto, ¿qué cosas amás en esta vida? ¿O qué personas amás? ¿Podrías hacerlo? O sea, ¿podrías amar lo que amás sin dedicarle tiempo? Bueno, la respuesta es no. Sería una gran contradicción pensar o afirmar que nosotros amamos a alguien o a algo, pero no le dedicamos nada de tiempo. Lo mismo pasa con la lectura de la palabra de Dios. No podemos decir que amamos la palabra de Dios si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Sería una contradicción, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. El salmista nos ayuda a entender un poco mejor la relación que hay entre amar algo y dedicarle tiempo. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahí está la prueba. Él solamente puede amar mucho a la ley de Dios porque medita mucho en la ley de Dios y la conoce. Aunque pueda ser un poco fuerte, llegamos a la conclusión de que nuestra falta de meditación en la palabra de Dios no se debe al poco tiempo que tenemos, sino más bien a que hay otras cosas que amamos más. Tenemos que arrepentirnos por dejar tantas veces de lado a Dios y a su palabra. Prioricemos hoy nuevamente la lectura y oremos para que Dios nos ayude a amar cada día más su palabra. De vuelta al Salmo 119. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, para que Él nos muestre cuán maravillosa es la ley. Si no lo estás haciendo, empezá a separar un tiempo diario para estar a solas con la Biblia. Dedicarle tiempo va a permitir que descubras tesoros que te harán amarla cada día más. Vimos estos dos caminos tan distintos, en aquello que medita el impío y en aquello que medita el justo. Ahora vamos a ver, versículos 3 y 4, dos frutos completamente distintos, producto de estos dos caminos completamente distintos. Hablando acerca del justo, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchitará. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, acá de vuelta aparece el contraste, que son como paja que se lleva al viento. Para dar un mayor énfasis a lo que ya está explicando el salmista, va a agregar la comparación entre el camino del impío y el camino del justo con algo que perfectamente pueden entender los oyentes, los hebreos, nosotros y todos los que leen la Biblia. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Ahora se compara al justo con un árbol, ¿sí?, que está plantado, pero es importante notar, y es un detalle no menor, que en el original hebreo no se usa la palabra
plantado, que es lintoa, sino que se indica el verbo yatul. No sé si hay un rabino en la sala, perdón si estoy pronunciando mal. El verbo yatul representa el remover un árbol del lugar donde creció en forma silvestre y trasplantarlo en otro lugar mejor. O sea, no solamente se planta algo, sino que se está sacando algo de donde nació de una forma silvestre y se lo está llevando a un lugar mejor. Entonces el hombre justo es como un árbol firmemente trasplantado. Y el pueblo hebreo entendía perfectamente lo que significaba esto también. No es algo tampoco nuevo para ellos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste, dice el Salmo 80. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Está hablando cuando ellos llegan a la tierra prometida. Entienden estas imágenes que trae el salmista. Ahora, el árbol no es gran cosa en sí. No se destaca este árbol que han sacado de aquellos otros árboles que crecieron en esa zona. Lo que cambia radicalmente su destino, el destino del árbol, es el hecho que fue trasplantado desde una tierra seca hasta una nueva tierra, que es mucho mejor y que está cerca de las corrientes de agua. Sujel Michelén sobre este pasaje dice: el Dios soberano que nos amó y nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos desenraizó del terreno seco y árido de nuestra propia necedad y nos volvió a sembrar en el terreno de su gracia. El cristiano es como un árbol que recibe sus nutrientes de la tierra. Podemos hacer esta comparación porque el mismo salmista la está haciendo. Como un árbol que recibe sus nutrientes de la tierra, que es la palabra. Gracias a las aguas profundas del Espíritu Santo que la riegan. Pero para llegar a ellas necesitamos las raíces de la fe. Cuanto más profundas sean nuestras raíces, entonces más fructífera será nuestra vida. Es algo inevitable. No sirve de nada estar solamente cerca de aquellos que están firmemente plantados si nosotros no tenemos raíces. Se va a notar, así como lo va a decir ahora el salmista. Si un árbol está firmemente plantado y otro no está firmemente plantado y no tiene raíces, solo hay que dejarle días, semanas, meses. La diferencia va a ser notable. Algo importante: los nutrientes de la tierra donde está plantado el cristiano no se agotan cuando se termina el plan cronológico. Si nosotros terminamos el plan cronológico o el que estés haciendo, no llega hasta ahí la sabiduría de Dios. Tenés que volver a leer. Necesitamos todos los días meditar en su ley. Ahora hay algo importante. No solo está trasplantado ese árbol, sino que está firmemente plantado. Muestra que nada de lo que pueda pasar va a mover a ese árbol. Y como leyó Mauri en el pasaje de Jeremías, van a pasar muchas cosas. Va a haber tormentas severas, vientos, calor, frío. Vamos a experimentar lo que otros árboles pueden experimentar. Pero nada de lo que pueda pasar altera nuestra dependencia de la ley de Dios. Estamos firmemente plantados en esa tierra que riega el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Estás firmemente plantado en la palabra? Bueno, puedes hacer una prueba. ¿Estás diciendo que no y rechazando ofertas que no te permiten meditar y deleitar en la Biblia? Eso es una forma de saber si estás firmemente plantado. Cuando podemos decir que no a aquellas cosas que Dios dice que no. Hay una canción que cantamos nosotros y dice: nos movemos solo por la fe en Él. Es una verdad, el cristiano se mueve solo por la fe en Él. Pero también podríamos cantar de la situación opuesta: no nos movemos solo por la fe en Él, porque el cristiano también no se mueve de donde está plantado por la fe en Cristo. El Salmo sigue y ahora va a hablar acerca del fruto. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita.
¿Estás dando fruto? ¿Algún fruto? Hay una verdad innegable. El cristiano que medita en la Biblia y vive una vida en dependencia de la oración, cada día se parecerá más y más a Cristo. Y ese es el verdadero fruto que llevamos como cristianos. Y de eso habla Gálatas 5. Parecerse más a Cristo es tener cada vez más frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Características de Cristo. Dice que su hoja no se marchita, el Salmo. Nosotros no vivimos en un planeta distinto a los impíos, estamos en el mismo lugar. Podemos experimentar las cosas que ellos experimentan, las luchas de la vida. Lo llamativo en el cristiano, que es la idea central de este salmo, es que puede vivir una vida de gozo y plenitud. Puede estar verde todo el año, vigoroso, aunque esto sea impensado, aunque esto sea ridículo para el mundo que lo rodea. Luego, el salmista dice, en todo lo que hace prospera. Hay una bendición clara para la persona que se deleita en la ley de Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque cuando escuchamos la palabra prospera siempre no tiene buena fama en las iglesias. Lamentablemente han prostituido tanto la Biblia en buscar sus propias ventajas. Lamentablemente, como otros pasajes, son peligrosamente mal interpretados, principalmente por personas que consideran esta presente vida terrenal como su perla de gran precio. Entonces, si eso es así, van a torcer las Escrituras, tal que ellos consigan en esta vida lo que tanto desean. Pero ¿acaso eso no es escuchar el consejo de los impíos? ¿Eso no es lo que dice el mundo acerca de qué es lo que tenés que tener? El Salmo 1 es una maravilla. Nos explica cómo es la vida, es el secreto de la vida el Salmo 1. Hay solo dos caminos, hay solo dos frutos, hay solo dos eternidades. No hay más. Si no estás buscando en la ley de Dios tu guía, estás buscando en otro lado. No debemos olvidar que el pueblo de Israel está bajo un pacto. Este pacto con Dios prometía bendiciones cuando el pueblo obedecía y maldiciones cuando eran desobedientes. Lo leímos hace un rato en Deuteronomio. Ahora, si bien el pueblo hebreo entendía que la bendición económica que podía venir de Dios era un resultado de su obediencia porque estaba prometido, esto no representaba nunca su mayor anhelo, al menos no para aquellos que temían a Dios, ni en Israel ni aquellos que temen a Dios hoy en día. Debemos ver a la luz de los Salmos y de toda la Biblia cuál es la forma correcta de pensar en la prosperidad. Dice Isaías André, que estuvo predicando hace un tiempo en nuestra iglesia, solo gracias a Dios podemos vivir vidas que son prósperas en las cosas que realmente importan, que Dios dice que importan, que son importantes a la luz de la eternidad. Y acá el Salmo se rompe, porque venía hablando de las bendiciones, del fruto, del árbol, que representa al justo, pero dice, no así los impíos. Se quiebra el Salmo a la mitad. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Una definición tan radical solo puede interpretarse de una sola manera. Nada, absolutamente nada de lo que se describe para el justo corresponde al impío. El impío no puede ser dichoso. El impío no puede ser bienaventurado. El impío no puede tener deleite en la palabra de Dios, porque no medita en la palabra de Dios. El impío no puede dar buen fruto. Así como la paja o el tamo, que es cuando se cosecha el trigo, no está solo el trigo ahí. Hay un montón de cosas, ¿sí? Cuando se trilla, entonces queda como, parece todo deshecho, está la paja, y hay que separarlo. Y la forma de separarlo, al menos en la antigüedad y en algunos pueblos también que no están tan modernizados ahora, es aventándolo, lo revolean al aire.
Lo tiran con unas palas, entonces el viento se lleva aquello que no pesa y cae el grano, lo que pesa, lo que vale. Lo mismo el impío. Al igual que el tamo, no tiene peso. El tamo no tiene peso, el impío no tiene peso moral. Cualquier cosa se lo lleva. El tamo no vale para nada. Lo que hace el impío no tiene ningún valor eterno. La paja termina siendo quemada y el futuro del impío es ser apartado para ser echado en el fuego. Es su característica tener un escaso peso moral. Ahora es llamativo porque lo podemos ver en personas que quizás hace 50 años les parecía aberrante ciertas cosas, inaceptables. Ponían la voz en el cielo, ¿no?, cuando pasaban ciertas cosas. Luego pasó a ser algo malo y vergonzoso solamente, para finalmente hoy en día ser un tema que no es tan malo mientras cada uno pueda ser feliz y no le haga mal al otro. Cualquier tema, aborto, matrimonio igualitario, el movimiento LGTB. Para el cristiano que descansa en la Biblia, lo que fue malo para los primeros oyentes sigue siendo malo e inaceptable hoy en día. Eso es estar firmemente plantado. El Salmo termina hablándonos de dos eternidades completamente distintas. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. No podemos reclamar los resultados de uno habiendo vivido la vida del otro. Es una prueba lógica. Si hemos vivido toda nuestra vida siguiendo nuestras propias reglas y sin tener en cuenta la ley de Dios ni interesarnos por Cristo, entonces lo más lógico es que pasemos la eternidad alejados de ese ser que tanto despreciamos en esta vida. El Señor conoce, dice el Salmo 1, y esa es la verdad y la noticia más espantosa para el impío y a la vez el consuelo más grande para el cristiano. ¿Cómo podrá el malo esconder su pecado delante de Dios? No puede, porque el Señor conoce. ¿Y qué puede hacer el cristiano que provoque a Dios que deje de amarnos? No puede, porque el Señor conoce y el Señor nos amó. Como comentario final, vemos que el Salmo 1 nos muestra que solo hay dos caminos, solo hay dos tipos de fruto y solo hay dos eternidades. A veces a nuestros ojos puede parecer que esto no es tan así, que en realidad hay una confusión, hay un gris, hay un tercer camino. Porque por un lado los cristianos sabemos que no meditamos de día y de noche en la ley, como deberíamos. Y por otro lado, hay personas que nunca han creído en Cristo, pero pudieran comportarse de cierta manera religiosa, mostrando hacia afuera algunas conductas y obras que nos pueden confundir. Pero nada de esta confusión está en Dios. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos. Acá está el camino, de vuelta, según el fruto de su obra. ¿En cuál de estos dos caminos estás? Yo he expuesto el Salmo 1. Solo dos caminos, solo dos frutos, solo dos eternidades. ¿Dónde estás caminando? Si sos cristiano y has creído en Cristo, entonces por más que muchas veces te vayas hacia la banquina, volvés arrepentido. Si esa es tu realidad, si volvés arrepentido, si te duele tu pecado, si te duele haber dejado de deleitarte porque no meditaste en la ley de Dios, entonces hay un consuelo porque la Biblia dice que sos un bendito de Dios, que sos bienaventurado, que podés ser realmente feliz. Entonces, si no estás meditando, volvé a meditar. Hoy tenés una nueva oportunidad de arrepentirte por escuchar tantas veces otros consejos y volvé a descansar en la ley de Dios. Ahora, puede pasar que después de escuchar este sermón, te des cuenta que no estás transitando el camino del justo, porque solo hay dos caminos. Si esa es la realidad en tu vida, yo tengo que advertirte que estás yendo por un camino de muerte que conduce al castigo eterno. Solo hay dos caminos y no estás en el que lleva la vida. Y por mucho que lo puedas intentar, esforzarse por ser justo
nunca será el camino para ser justo. No puedes hacer nada para volverte bienaventurado. No puedes esforzarte por tener deleite, no puedes esforzarte por tener buen fruto, porque a vos mismo no te puedes plantar en una buena tierra. Pero hay esperanza, y ese es el mensaje del Evangelio. El mismísimo Dios se hizo carne en la persona de Cristo y vivió una vida perfecta de obediencia, meditación y deleite en su ley, porque Cristo es el hombre justo de quien habla el Salmo 1. Él es el único que nunca anduvo en el consejo de los impíos, que nunca se sentó a burlarse de los que caminan en la verdad. Cristo es el único que caminó de forma perfecta. Él entregó su vida perfecta como precio para que impíos como nosotros pudiéramos tener ahora una relación con Dios. Y no solo eso, sino que resucitó entre los muertos, demostrando que tiene toda autoridad para dar vida y para hacer justos a aquellos que confían en Él. Es hoy que Dios te ofrece venir a Él en fe y arrepentimiento, si no lo has hecho. Si te arrepentís de haberle dado la espalda a Dios y crees en Cristo y su sacrificio, entonces su justicia, que es perfecta, será asignada a tu vida, y eso es ser hecho justo. Eso es lo que tanto perseguimos durante todo el Salmo 1. ¿Cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos ser bienaventurados? ¿Cómo podemos tener una correcta relación con Dios y su palabra? Romanos 5 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la traducción viviente, lo dice todavía con un énfasis mayor: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. No desaproveches hoy el ofrecimiento que Dios te hace en su palabra. Vení a Cristo. Vení a Cristo si estás caminando ese camino que te lleva a la muerte. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque la pudimos leer, gracias porque la pudimos estudiar, pero te ruego que tu Espíritu Santo la tome y que como una espada se clave en nuestros corazones, trayendo arrepentimiento, mostrando cuán glorioso es Cristo, cuán glorioso es ese único hombre justo que caminó en esta tierra de una forma perfecta, y que su evangelio hoy está abierto para aquellos que nunca han creído. Señor, trae arrepentimiento. Tu palabra ha sido predicada, te ruego que traigas arrepentimiento a las personas. Oro por aquellos que han escuchado, Señor. Y oro por nosotros, aquellos que creemos, pero muchas veces hemos dejado tu palabra de lado y hemos comprado lo que nos ofrecían los impíos. Ayúdanos, Dios, a amar cada vez más tu palabra. No nos des más tiempo, porque vos nos das el tiempo perfecto. Danos más amor por tu palabra y por Cristo. Amén.